favor. Ok, ya inició. Ya apareció. Ok, nos habíamos quedado que bueno, que gracias a lo que pasó con lo de el experimento de Tuskegee, pues empezaron a haber cambios en cuestión de la investigación, ¿no? En la experimentación en seres humanos. Dijimos que posteriormente surgieron otros, como en el 56 de la escuela Willowbrook. Esta escuela era para para niños con capacidades diferentes, ¿no? Antes decían discapacidades, con síndrome de Down, con un problema neurológico, y empezaron a hacer experimentos con ellos también, ¿no? Entonces, toda esta área de barbaridades, pues empezaron a ver que, bueno, que el hecho de que las personas no pudieran defenderse no significaba que no tuvieran derechos, ¿no? Igual en el Hospital Judío de Enfermedades Crónicas en Brooklyn también hicieron investigaciones acerca del cáncer a pacientes geriátricos, que se inoculaban células cancerosas para ver qué es lo que pasaba, ¿no? Cómo evolucionaba la enfermedad. Y bueno, ¿qué pasó? Eso es lo que pasó en Estados Unidos, que ya dijimos, bueno, que de ahorita está en la vanguardia, es el centro de referencia acerca de la bioética médica y, bueno, de la bioética mundial, ¿no? Sin embargo, también en países en desarrollo como en África y América Latina, también tuvieron sus problemas, ¿no? De este estilo. Por ejemplo, en el año del 97 al 98, pues hizo la experimentación de la citromicina versus placebo en pacientes de África para ver el problema del VIH, ¿no? Se proponía tratamientos contra VIH, el Sulfaxin contra placebo en Perú, México, Bolivia, Ecuador, todo lo que es América Latina, en 2001. En caso de Guatemala, que fue del 46 al 48, también tuvo sus problemas, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, el caso de Guatemala, ha habido muchos problemas o tuvo una historia muy grande de problemas internos de revueltas y guerra civil, bueno, no guerra civil, sino más bien como guerrillas, en los cuales pues tuvo un problema militarizado mucho tiempo Guatemala, ¿no? Y bueno, pues ello llevó a que pues, los prisioneros de guerra o prisioneros en instituciones militares, psiquiátricos, se utilizaran para experimentos, ¿no? Inclusive desde el 48 se utilizaron mujeres que utilizaban el comercio sexual en las prisiones como fuente de contagio, ¿no? Para ver la progresión de las diferentes enfermedades. Y bueno, con todo este antecedente, pues hay una serie de premisas, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entre ellos, bueno, que no hay una tecnología evaluativamente neutra, o sea, no hay todos los avances tecnológicos, todos los avances de investigación, de medicinas, de técnicas de curación, de impacto ambiental, no nada más en el área médica humana, también en investigación con animales, con plantas, etcétera, pues no existe realmente una investigación, una tecnología que sea neutra, o sea, que no cause daño, que nada más sea puro beneficio, ¿no? Siempre va a haber algo que va a ocasionar algún problema, ¿no? Todos los avances vienen previstos de algún tipo de daño. Aquí la cuestión es ver que realmente el beneficio supere ese daño, ¿no? Entonces, como este avance tecnológico, pues tiene una premisa de valores, pues tiene que tener un sistema que precisamente vea si vale la pena, no vaya a salir como dice el dicho, ¿no? O sea, valor cuesta más o vale más el caldo que las albóndigas, no en aras de tener un beneficio, pues realmente el perjuicio hacia nuestros pacientes, a nuestros modelos, sea mayor, ¿no? Y bueno, pues estos valores, pues al final de cuentas son meramente cognitivos, pueden ser éticos, políticos, económicos, religiosos, etcétera, ¿no? O sea, muchos sistemas de valores, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? O sea, a lo mejor dices, pues yo quiero hacer una investigación de frontera, trabajar nanopartículas con un MAF acoplado a un espectrómetro de masas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tecnológicamente no lo tengo, ¿verdad? Por eso no voy a andar ahí inventando valores o haciendo experimentos a lo tonto si no tengo la tecnología, no tengo recurso económico, o a veces también por cuestión política, lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Por lo de las famosas vacunas, ¿no? Que a cada rato nos bombardean de que si el presidente está haciendo bien, si está haciendo mal, que
como ahorita tenemos un circo mediático por próximas elecciones a nivel nacional, pues todo mundo quiere llevar agua para su molino, ¿no? Y están así como que poniendo entredicho muchas situaciones de este tipo, ¿no? Principalmente lo de las vacunas, si funcionan o no funcionan. Muchas veces también, por ejemplo, la guerra que hay con las vacunas, de ver quién sacaba la primera vacuna, pues fue pues, intereses políticos, ¿no? Para posicionarse como el líder o el salvador del mundo, ¿no? Y bueno, obviamente, pues también los intereses económicos que ocupan esto. Y bueno, religiosos ni se diga, ¿no? Hay ciertas religiones que dicen, bueno, por ejemplo, que no pueden tener transfusión sanguínea o que no pueden tener procedimientos quirúrgicos, aunque esto les pueda costar la vida, ¿no? También hay muchas situaciones o la misma ética personal no nos permite hacer cierto tipo de experimentos o investigaciones, entre los más importantes que hay, ¿no? Y bueno, siempre la investigación tan clínica, y no nada más clínica, también ambiental, es que este conocimiento que se quiera generar, pues sea generalizable, ¿no? Que sirva para todo el entorno social. O sea, si yo voy a hacer una investigación para curar, por ejemplo, buscar un medicamento para, no sé, para los que vayan a hacer con pacientes, ¿no? Para la diabetes, quiero probar un nuevo medicamento o un extracto fitoquímico, pues ese tiene que ser generalizable, ¿no? O sea, tengo que aplicarlo para que ese realmente se pueda utilizar y sea aplicable a la población. Por ejemplo, en el caso de los que van a trabajar con cultivos o cuestiones ecológicas, bueno, si yo voy a hacer un mejoramiento de plantas, si voy a hacer quiero ver, a lo mejor no tanto por la tecnología o la falta de tecnología, más bien dicho, a lo mejor no tengo la capacidad para modificar genéticamente una semilla, pues a lo mejor sí mejorar el cultivo, aplicando, ¿cómo se llama? Fertilizantes orgánicos o buscando un fertilizante orgánico que podamos utilizar, ¿no? Que podemos hacer, por ejemplo, de las compostas, alguna composta ecológica que me pueda favorecer el mejoramiento de los cultivos, etcétera, ¿no? Pues sí, algunos ejemplos. Bueno, o sea, en general, todo ese tipo de investigaciones que nosotros queremos generar un nuevo conocimiento tiene que ser aplicable, generalizable. Muchas veces el conocimiento queda nada más como eso, para conocer, para saber lo que se llama la ciencia básica, ¿no? Que muchos de ustedes se van a insertar en ese ramo, nada más para saber, bueno, qué proteína se expresa cuando al frijol se le priva de agua, ¿no? O qué proteína no se expresa en tal cosa, ¿no? O igual, por ejemplo, me acuerdo mucho del trabajo de tesis de un conocido que estuvo conmigo en la maestría, que él veía la proteómica del mosquito Aedes aegypti antes de la ingestión, de que consumiera sangre, y posterior al consumo de sangre, ¿no? Porque estaban buscando un mecanismo para poder alterar esa expresión y para que el mosquito simulara o le dieran a entender que ya había, que ya lo habían engañar por el sistema del mosquito diciendo que ya estaba lleno, ¿no? Que ya se había alimentado para que no transmitiera el dengue, chikungunya, así y todos estos problemas, ¿no? Que virales, ¿no? Todo un control biológico del mosquito. Pero bueno, eso es algo muy rebuscado y que, bueno, a lo mejor de conocimiento de momento se tiene, para aplicarle, quién sabe cuándo. Pero bueno, la cuestión de una investigación es eso, ¿no? Buscar que se pueda utilizar y se pueda mejorar la salud, bienestar, o, tanto en los humanos como en los animales, como en el ecosistema, las plantas. Y bueno, y que al final de cuentas todos los participantes en el experimento, en esta búsqueda del conocimiento, pues solamente sean eso, ¿no? Un medio para asegurar tal conocimiento. No es un medio, no es el fin, o sea, es el medio en el cual yo voy a utilizar muestras biológicas, voy a utilizar órganos, por ejemplo, en el caso de los modelos animales, o cultivos celulares, o plantas, etcétera, voy a utilizar tejidos para averiguar, ¿no? Para conocer mejor, para mejorar alguna situación que pueda permitir tener una mejor salud o bienestar en ese entorno, ¿no? Entonces, pues en toda investigación clínica hay un potencial de explotación, ¿no? Porque al final muchas veces lo que vimos, ¿no? Con estos del experimento de los Tuskegee, que por en aras de conocer o saber, pues muchas veces se cometen muchos errores o muchas situaciones que nos pueden llevar a tener un problema ético, ¿no? El violentar los derechos de los pacientes o de nuestros sujetos de estudio. Hay que recordar que también los animales tienen sus derechos. La Secretaría de la
no me acuerdo si ahorita no tengo bien, no me acuerdo muy bien la norma, pero hay una norma oficial mexicana en la cual regula el uso de los animales de experimentación, ¿no? Inclusive con la bioética, que es en humanos, también tiene un apartado, que en un ratito más les voy a presentar la página de la Comisión Nacional de Bioética, que no solamente regula cuestiones de las personas, ¿no? O sea, la investigación clínica en humanos, también en animales, ¿no? Y es el CONABIO también tiene mucha injerencia en cómo se ven tratados animales. No se le debe generar un daño cruel o excesivo, ¿no? A los animalitos. Eso lo vamos a ver también en más adelante, en cómo es la ética, la bioética con los animales y con el medio ambiente. Ay, perdón, me pasé. Y bueno, y al final de cuentas, como toda investigación puede llevarse a excesos, esa es la palabra correcta, un exceso en cómo voy a tratar o voy a manipular o voy a utilizar a mis sujetos de estudio, pues debe tener unos requisitos mínimos, ¿no? Mínimos éticos para evitar o minimizar la posibilidad de una explotación, de un abuso o de algún daño innecesario tanto a los individuos como a nuestros modelos animales, ¿no? Nuestros modelos que pueden ser murinos, pueden ser caprinos, pueden ser porcinos, o sea, el animalito que guste ni manden, todos tienen también sus derechos. Y bueno, y que pues deben de ser que los sujetos, no solamente todos los sujetos de investigación, aquí vamos a englobar cualquier sujeto, persona o animal, o planta generalmente es un dilema más para los que están en agronomías de si tienen derecho las plantas o no, ¿verdad? Porque a fin de cuentas son seres vivos, que no se pueden comunicar es otra cosa, pero siguen siendo seres vivos. Eh, que bueno, que no solo sean usados, sino que realmente contribuyan, ¿no? No nada más utilizar por utilizar o hacer por hacer, o híjole, hay que darle tal cosa a ver qué le pasa, ¿no? No, o sea, no es nada más a lo bruto, ¿no? A lo bestia, ¿no? Que muchas veces así ocurre, ¿no? Muchos proyectos o muchas situaciones a veces ocurren de, a ver, pues si experimenta tal cosa, a ver qué pasa, ¿no? No puede ser así, debe tener un objetivo, una justificación de mi proyecto, ¿no? O sea, por eso ustedes cuando estén haciendo sus protocolos, pues tienen que tener muy bien claro cuál es el objetivo de su trabajo, qué buscan, qué es lo que quieren hacer, por qué lo quieren hacer, o sea, la justificación y cómo lo van a hacer, ¿no? O sea, todo eso tienen que tener muy bien claro y deben de estar conscientes de que, bueno, que todo esto sea en un marco normativo para que no tengan problemas legales, ¿no? Les decía que inclusive puede llegar al caso hasta de la cárcel o pérdida de, de cédulas, de licencias sanitarias o de otro tipo, cuando se infringen estos reglamentos. Y bueno, entonces, hay que tomar en cuenta que si bien nosotros muchas veces utilizamos, y ustedes lo van a utilizar, que dicen, principalmente se utilizan pacientes, ¿no? Para decir, bueno, este trabajo se hizo de acuerdo a las normas y principios de la Declaración de Helsinki de 1964, revisadas por última vez en Seúl, Corea, 2013, no, perdón, en Fortaleza, Brasil, 2013, bla, 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 ¿no? Pero muchos dicen, pues nada más lo ponen, pero realmente nadie sabe qué lleva la declaración de Helsinki, qué indica, qué pautas. Realmente estoy haciendo un consentimiento informado como debe de ser, o nada más voy así nada más para cumplir el requisito, o nada más lo puse pues para que no me diga nada. Ojo, porque por ejemplo, si ustedes tienen un trabajo de investigación que hicieron con pacientes y lo publiquen, hay comités o revistas importantes internacionales que piden que les manden la carta de aceptación o de validación de un comité de ética, ¿no? Por lo menos de la universidad o de algún lugar, y piden a veces que inclusive manden sus consentimientos informados para ver que hayan estado bien redactados, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, los vamos a revisar, vamos a ver qué tiene que ver un consentimiento informado, porque eso, créanme muchachos, les va a salvar de muchos problemas. Y bueno, a pesar de todo esto del conocimiento informado que se ve en la Declaración de Helsinki o la Declaración de Taipei para el uso de biobancos y muestras biológicas y de las demás normas oficiales mexicanas e internacionales, muchas veces estas normas o pautas pues no son garantía, ¿no? De que sea una investigación respetuosa y responsable. Se necesita para hacerlo, más no suficiente, ¿no? Porque pues al final de cuentas dice, bueno, hay que hacer el mínimo daño, pero cuánto es el mínimo daño, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito ver, por ejemplo, hacer la experimentación
de cómo regeneración de tejido ocular, por ejemplo, en ratas, pues imagínense, a la pobre ratita le voy a tener que quitar el ojo, ¿no? Para los ojos para poder ver que realmente se haya regenerado, ocasionarle un daño, dejarlo ciego, no sé, mil cosas, ¿no? Entonces, muchas veces esta situación de cuál es el objetivo del trabajo, pues muchas veces, aunque tenga normas, aunque siga los principios, pues a veces no son suficientes, ¿no? Porque a veces se causa un daño grande en busca de un bien común. Por eso hay que saber bien hasta dónde puede permitirse esto, ¿no? Y además también hay que tener en cuenta que muchas veces eh, los investigadores, unos propios investigadores, seguramente ustedes van a saber, que para conseguir un financiamiento, pues muchas veces tienen que seguir ciertas reglas, ciertos patrones, ciertas normativas que les exige la institución que los financie, ¿no? Y en muchos casos, pues la reflexión libre, autónoma y no sin ser coercitiva de estas instituciones que brindan dinero para investigación, pues muchas veces a veces son muy tendenciosas. Por ejemplo, eh, la industria farmacéutica libera mucho dinero para investigación. En cuestión principalmente en ensayos clínicos, en ensayos principalmente clínicos del 1 al 3 o hasta inclusive ensayos clínicos de fase 4 brindan dinero, ¿no? Pero pues muchas veces dice, híjole, ¿y qué tal si de forma inconsciente o consciente el investigador pues tiene que decir, ¿no? Que el medicamento de la empresa que le está pagando, pues sí sirve o no hace daño o es mejor que el de la competencia? ¿Y qué pasa si salen resultados contrarios, ¿no? Muchas veces aquí se pone el dilema ético, híjole, le publicaré o diré que realmente el medicamento de la empresa que me financió pues no sirve o funciona igual que otro que es más barato o causa daño, etcétera, ¿no? Muchas veces hay que tener mucho cuidado cuando veamos artículos de ensayos clínicos, si el comité o el autor o alguien de los autores tuvo financiamiento de alguna industria farmacéutica, ojo, no quiere decir que haga las cosas mal, simplemente hay que tenerlo con reserva, ¿no? Porque, como les decía a sus demás compañeros, ¿no? A veces, como dice el dicho, ¿no? El diablo es puerco. Y muchas veces las tentaciones son muy grandes, porque ahí los investigadores no les dan 5 pesos, ¿no? Les pagan mucho dinero por hacer este tipo de investigaciones y la industria farmacéutica ha sido desafortunadamente, como es una industria de muchos miles de millones de dólares, a veces hacen cosas indebidas, ¿no? Y incorrectas y en aras de poder sacar un medicamento más rápido, en aras de mantener en el mercado un medicamento. Caso más común es la famosa talidomida, ¿no? No sé si alguien de ustedes ha oído hablar de ese medicamento o ha oído qué es la talidomida. No, maestro. ¿No? Ok. ¿Alguien de ustedes, principalmente las damitas, alguien de ustedes ya tuvo la fortuna de ser papá o mamá? Muchachos, muchachas. ¿Alguien de ustedes ya es mamá o papá? Sí, yo. ¿Tú, Judith? Sí. ¿Y cómo fue tu embarazo con las famosas náuseas, mareos y todo eso? ¿Te fue bien o te fue más o menos? ¿O feo? Nunca tuve nada. Ah, tú fuiste de las afortunadas que no la sufrió. Disfrutaste el embarazo. Ándale. Ah, qué No, bueno. no sufrí. Ok, bueno, alguien más yo quiero alguien, alguna de las damitas de aquí presente, que si es mamá, que le haya pasado pues lo que pasan, ¿no? Como se los dice, ¿no? Que los mareos, náuseas y vómitos, que casi están abrazados al ídolo de porcelana 24/7. ¿Nadie? ¿Nadie sufrió de eso? Bueno, ok. Bueno, Judith afortunadamente no tuvo ese problema, ¿no? Que sufre gran parte de la población femenina cuando se embaraza, ¿no? Las famosas náuseas, vómito, mareo, etcétera. Eh, en mediados de los 50, 60 salió un medicamento que se llamaba talidomida. Este medicamento está dirigido a las mujeres embarazadas porque era fabuloso para evitar los mareos.
y las náuseas, o sea, maravilloso, o sea, evitaba que la damita tuviera todos esos inconvenientes de los primeros meses de gestación, ¿no? El embarazo, del vómito, mareo, todo eso, todas las náuseas, lo quitaba. ¿Cuál fue el problema? Que las pacientes que consumían este medicamento daban productos que tenían malformaciones congénitas, ¿no? O sea, te nacían sin brazos, sin pies, principalmente sin brazos, sin manos, etcétera. Había malformación congénita y todavía tardó mucho tiempo en el mercado, ¿no? Bayer creo que era el que lo producía, y pues pagó investigadores para demostrar que no era cierto, que su medicamento no producía esa malformación, ¿no? Pero pues como hubo grupos independientes que demostraron fehacientemente que sí había una relación causal entre el consumo del medicamento y la malformación congénita, pues tuvieron que retirarlo del mercado muchos años. Y actualmente ya está de nuevo en el mercado, pero pues está prohibido en mujeres, ¿no? Principalmente en mujeres en edad fértil, porque bueno, muchas veces los embarazos pasan desapercibidos, ¿no? Claro, si yo sé que me porté mal, pues tengo una probabilidad, ¿no? Pero muchas veces hasta pasa desapercibido, ¿no? Y obviamente, pues en este grupo de personas, de pacientes, pues está prohibida. Pero sí hubo un debate muy grande, ¿no? Con este medicamento. Por ejemplo, también la nimesulida pediátrica, ¿no? Ustedes a lo mejor alcanzaron a ver todavía, que era un medicamento que se utiliza es un antibiótico que se utilizaba, ¿no? Que a la actualidad todavía se sigue utilizando, pero solamente la formulación en adultos, porque se descubrió que en adolescentes y niños puede ayudar, favorece a problemas hepáticos. Entonces se tiró la formulación pediátrica y solamente está la formulación para adultos. Pero bueno, o sea, lo que voy es que muchas veces en aras de buscar un beneficio o tener una mayor, bueno, si un beneficio es económico o intelectual o lo que sea, muchas veces puede haber coerción de las instituciones financieras a los grupos de investigación. Entonces, pues digo, cuando ustedes estén en sus protocolos o revisando artículos y principalmente si están viendo nuevos medicamentos, ahorita, por ejemplo, el caso de las vacunas, ¿no? Contra el COVID, pues muchos hay grupos, ¿no? Que dicen que sí funciona, no funciona, y que sí, que no, y pues hay que ver quién financia todo eso, ¿no? Digo, no quiero tampoco, ojo, no quiero decir que todos los trabajos que están financiados significa que estén malos o que que sean coercitivos o que hayan sufrido algún tipo de presión para publicar resultados que favorecieran al financiador, ¿no? No necesariamente. Sin embargo, pues sí hay que tomarlo con reserva, ¿no? Si otros grupos que no tuvieron financiamiento de esa industria publican resultados similares, pues bueno, quiere decir que sí funciona. O igual, ¿no? También si dice que no funciona, pues ojo, hay que tener mucho cuidado también, ¿vale? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, porque pues, hay veces que el financiamiento es lo que hace, ¿no? Que nos podamos desviar, ese también es un problema que tenemos o que se puede presentar al momento de hacer este tipo de investigación, no solamente el garantizar que las pautas éticas o de bioética a nuestros sujetos de investigación se cumplan, sino también que realmente en aras de mantener el financiamiento, pues no cometamos este tipo de situaciones nada éticas, ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas, toda la ética o bioética en investigación, pues tiene que estar en tres pilares fundamentales, ¿no? Los derechos humanos y la humanidad del paciente, en ese caso son pacientes, o en los derechos de los animales, en caso si es modelos murinos, que nosotros nos conduzcamos y el diseño sea basado en preservar la medida de lo posible el menor daño posible, ¿no? O sea, que no le generemos un daño más allá del estrictamente necesario a nuestros modelos. Y bueno, que obviamente pues tengamos la competencia técnica y científica para hacerlo, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, tengo que hacer un corte quirúrgico, una resección de vaso en ratones porque voy a ver un modelo de investigación en algún tipo de anemia, por ejemplo, hemolítica, por el uso de plaguicidas, pues si algún ejemplo, que pues a quitar el vaso, pues tengo que hacerlo con cierto orden, ¿no? Porque el ratoncito puede vivir, así como el humano puede vivir sin el vaso un buen rato, ¿no? Sin tanto problema.
Entonces, pues no voy a sacrificar al ratoncito nada más porque sí, ¿no? O sea, necesito ver que realmente el sacrificarlo o retirarle o quitarle el, el órgano que necesito, pues el ratoncito no sufre, ¿no? Si por ejemplo tengo que quitar el corazón, pues hay que dormirlo antes, no lo voy a abrir así a la Viva México, ¿no? Porque imagínense esa crueldad animal. Tengo que tener esa competencia. Y bueno, ya estos documentos son algunos que son, por ejemplo, para la ciencia médica, sin embargo, debemos tomar en cuenta que también hay normas y guías éticas en bioética en modelos animales y también en el ecosistema, ¿no? Ya habíamos dicho que el primero que salió fue el Código de Nuremberg. Esto, aun por la situación de los nazis, ¿no? Que hubo el problema de los nazis, que hicieron experimentos atroces en personas con discapacidades, en gemelos, inclusive en judíos les inyectaban sustancias en los ojos para ver si podían cambiar los ojos de color, ¿no? O sea, mil tonterías que hicieron los nazis, ¿no? ¿Se avanzó mucho en genética? Sí. ¿Se les va a reconocer? No, porque el fin no justificó los medios, ¿no? Entonces sí, hay que, gracias a esto, pues salió esto, ¿no? Lo del Código de Nuremberg, un año después la Declaración Universal de Derechos Humanos, que está basada en la Declaración de los Derechos Humanos de París, en el 48, después en 64 la Declaración de Helsinki de la guía para que nos permite la guía de utilización de investigaciones en humanos, que se fue revisando en 2008, ahí tiene, pero en realidad ya tenemos al 2013. En el 79, pues el informe Belmont, ¿no? Lo que dijimos, que salió gracias a los experimentos de Tuskegee, se formó este informe Belmont. Después, obviamente, se hicieron las pautas, los primeros ejercicios o primeras normas internacionales para investigación biomédica, ¿no? Que fue en el 82, se refició en el 2002 por el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas y la OMS. También en el 2011 salió la guía operacional de comités de ética, porque al final de cuentas debe haber un comité, o sea, quien debe decir si el experimento o el proyecto se puede hacer o no se puede hacer, debe de ser en base a un comité que les permita salir adelante y ver si sale o no el proyecto. Permítanme un minuto, tengo una llamada de la escuela, permítanme tantito. Perdón, no disculpa. Ya se fue lo que estábamos hablando. Ok. Ok, entonces, les decía, tiene que ser un comité de muchas personas, donde tiene que participar, por ejemplo, si es el área médica, médicos, enfermeros, personas que tengan que ver con la ética, por ejemplo, los comités de ética de investigación en hospitales, tiene que participar personal, obviamente, de la institución, pero también personal externo, ¿no? Investigadores externos, de preferencia gente que haya publicado, que tenga investigaciones reconocidas. También puede ir persona del sector civil, que pueda, para que se entere, ¿no? Cómo están los proyectos. Puede haber también, inclusive, ministros religiosos, también para la cuestión de ética religiosa, ¿no? También dependiendo el contexto, ¿no? Entonces, también vamos a revisar estas guías
de cómo deben de estar organizados los comités de éticas, quiénes pueden participar, quiénes no, cuáles son sus limitaciones, cuáles son las facultades de cada uno de estos. Ok, y bueno, en el 2005 sale la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Estos documentos los vamos a revisar muy bien a detalle en la segunda parte del curso, que es toda la parte de la normatividad. Entonces, de acuerdo a la Declaración Universal de la UNESCO de Bioética y Derechos Humanos, pues debe que, de acuerdo a los problemas éticos que se ha suscitado gracias a los adelantos o el avance científico que ha ocurrido en el último siglo, en los últimos 50, 60 años, pues hay que tomar en cuenta que pues muchas veces la tecnología nos rebasa, estos adelantos rebasa las cuestiones sobre la dignidad humana, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Debe haber un respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los participantes en los proyectos, ¿no? Por eso, para tener una investigación clínica, los requisitos éticos mínimos es uno, ¿qué valor tiene, no? Este valor es sobre la importancia social, científica o clínica de la investigación. Es la famosa justificación, ¿no? ¿Qué realmente, por qué es importante mi proyecto? ¿Por qué debo de realizarlo? ¿Cuál es, cuál es el beneficio que pueda haber, ¿no? Hay que hacer un juicio de valor si realmente es importante o si realmente es necesario o realmente tiene algo que realmente va a aportar o va a mejorar nuestro entorno, ¿no? Ya sea cuestión médica, ya sea cuestión social, ya sea cuestión ecológica, medio ambiente, etcétera, ¿no? Que realmente tenga una mejora, ¿no? Un bienestar que sea tanto a la salud, bienestar, generar conocimiento, que se pueda hacer un estudio preliminar, ¿no? A veces hacemos proyectos que se llaman pruebas piloto, que son para desarrollar o probar una hipótesis o una intervención chiquito, con pocos sujetos de investigación, para poder hacer un estudio previo, ¿no? Y ya con resultados de ese estudio pequeño ya poderlo extrapolar a un estudio más grande, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero probar el extracto fitoquímico de la papaya para generar no sé, un nuevo laxante natural, pues a lo mejor lo primero lo pruebo en un modelo en ratones, ¿no? Después ya empiezo a buscar un grupo de 10, 15, 20 personas que lo prueben y que vean si funciona. Y ya después lo voy a extrapolar a otro grupo, pero primero saco mis resultados de mis modelos animales. Si yo veo que uno no ocasiona daño a mi modelo, pues en el humano menos daño debe ocasionar. Si no ocasiona daño, hay un cierto beneficio, ya lo extrapolo a los pacientes. Si los pacientes, en un grupo pequeño de pacientes que estoy haciendo la intervención, se ve que no existe ningún daño, entonces ya lo extrapolo a un grupo más grande con otras circunstancias, ¿no? Son los famosos ensayos clínicos. Primero empiezo con, por ejemplo, con sujetos sanos, pruebo, ver que no tengan ningún problema, a ver si funciona. Vemos que no ocasiona daño en sujetos sanos, ahora sí, a ver, los pacientes que tienen algún problema de estreñimiento, pruebo este nuevo extracto y vemos si funciona o no funciona y así me voy viendo, ¿no? Entonces primero hay que ver cuál es el valor. Yo puedo hacer un estudio piloto, también eso es importante, ¿no? Tiene un valor. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ver esa importancia social, científica, clínica, ecológica, etcétera? Pues es para evitar la explotación de nuestros sujetos de estudio. Generalmente no hay recurso que alcance, todos siempre vamos a tener recursos limitados para hacer cualquier proyecto de investigación. A lo mejor yo quiero hacer análisis proteómico de toda la Jamaica, por decir algún ejemplo, para ver qué proteínas de interés puedo tener para, por ejemplo, para hacer un diurético natural, ¿no? Por ejemplo, para personas que están edematizados o que tienen algún problema de insuficiencia renal crónica o que está en retención de líquidos. Pero pues imagínense, es la proteómica de toda una planta, pues muchísimo dinero, ¿no? Estamos hablando que esa es una línea de investigación completita, no es un solo proyecto, es un gastazo de dinero, estamos hablando yo creo que de varios millones de pesos hacer algo así, ¿no? En alguna ocasión me tocó ser comité de un proyecto que pues, finalmente pues, obviamente no pasó, que querían hacer la proteómica de los pacientes con artritis reumatoide, imagínense, ¿no? Querían hacer análisis de proteómica, pues, imagínense
en un paciente con artritis reumatoide no pueden estar alteradas. Es muchísimo dinero. Y pues, recursos que no generaban gran expectativa, porque a utilizar pacientes cuando podías haber hecho en animales, ver cuál, pero bueno, siempre van a ser limitados. Es más, ni Bill Gates, que es el hombre más con mayor riquezas en el mundo, pues tiene una riqueza ilimitada, ¿no? Si él se pone a gastar a manos llenas, pues vaya un momento en que no va a alcanzar a pagar todo, ¿no? Se le va a terminar acabando esos recursos. Todos los recursos siempre son limitados. Y bueno, obviamente también para evitar exponer tanto a seres humanos como a sus modelos a riesgos y daños potenciales que sean innecesarios o que no tenga un resultado que realmente valga la pena, ¿no? O sea, que realmente, como dice el dicho, que el beneficio supere el riesgo. Que digamos, bueno, si voy a salvar una vida y el paciente a lo mejor puede que tener algún problema pasajero, pues igual, pues, okay, puede que sí pase. Pero hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Que esos riesgos y daños potenciales no sean mayores al beneficio que se quiera obtener. Por ejemplo, un riesgo, un daño potencial, si yo estoy trabajando con muestras biológicas, pues dice, bueno, un daño que va a ocasionar, pues es el pinchazo de la aguja para obtener la muestra sanguínea, por decir un ejemplo. Se está ocasionando un daño, pero el daño es mínimo en comparación al beneficio que se podía obtener, ¿no? En conocimiento, en análisis, etcétera. A lo mejor es mayor el beneficio que ese daño pequeño que es la punción sanguínea. Igual en mi ratoncito, a lo mejor le quiero sacar sangre, pues a lo mejor la punción sanguínea, pues no es mínima, ¿no? O igual, si yo voy a trabajar, por ejemplo, con conejos para obtener anticuerpos, pues igual la punción sanguínea a lo mejor es menor al riesgo de lo que va a tener el pobre conejito, etcétera, ¿no? Entonces hay que siempre valorar si el beneficio supera, ¿no? Otra parte importante que vamos a tener es la validez científica, ¿sí? O sea, no es investigar por investigar. A mí me tocó una ocasión oír a un doctor de la Universidad de Buffalo de Nueva York decir que, bueno, que ellos avanzaron mucho porque como tenían mucho recurso, de repente les sobraban reactivos y pues se ponían a experimentar. Entonces decía, bueno, pues ahorita me sobraron estos primers de esta proteína, pues ahora hay que buscar en otro paciente, a ver, en pacientes de tal cosa, a ver si también tiene alterada tal proteína, ¿no? Entonces, muchas veces, como tienen excesos de recursos, pues o en ese caso tienen recursos más amplios, a veces se ponen nada más a investigar por investigar o ver qué se les ocurre, ¿no? Y no, eso no puede haber. Por eso debe tener uno un conocimiento, un objetivo científico válido, claro, a dónde, qué es lo que quiero hacer, qué quiero investigar y por qué lo quiero investigar. Ahora, también tengo que saber que tengo una metodología válida, no voy a inventar algún método para ver qué diablos hago, ¿no? O ver o sin saber cómo lo voy a hacer, ¿no? Tengo que tener una metodología. Muchas veces ocurre que por cuestiones técnicas, a lo mejor no tengo, como os decía, no tengo un espectrofotómetro de masas, ¿no? Pero bueno, no tengo esa tecnología última generación, tengo algo más arcaico o más primitivo, que sí puedo tener, por ejemplo, un espectrómetro de luz ultravioleta o de luz visible. Pues bueno, no tengo aquella tecnología, pero tengo esto y pues me adapto a esa tecnología, ¿no? Pero sin embargo, sigue siendo metodología válida, ¿no? Generalmente nosotros la mayoría de los proyectos que tenemos por cuestiones obviamente de limitación técnica, muchas veces sacamos las técnicas de otros autores que ya publicaron, ¿no? O sea, por ejemplo, decimos, bueno, voy a determinar o cuantificar vamos a hacer un estudio bromatológico de cantidad de proteína que tiene el frijol creciendo en condiciones de abono natural comparado con una planta que creció en un medio enriquecido con composta de la cáscara de mango, pues sí, algún ejemplo. Bueno, pues el estudio bromatológico significa que voy a cuantificar cuánta proteína tiene un frijol que creció en condiciones naturales y cuánta proteína tiene el frijol que creció en estas condiciones de abono orgánico, ¿no? Entonces,
¿Puedo hacerlo? Sí, pues bromatológicamente. A lo mejor no tengo para hacer un estudio de molecular de proteína de última generación, pero sí tengo métodos para cuantificar de forma bioquímica la cantidad de proteína y sigue siendo válido, ¿no? Y precisamente esa metodología permita que realmente fuera a hacerlo. Si yo aspiro a tener, por ejemplo, análisis de las de nanopartículas, como ahorita muchos están haciendo este tipo de proyectos, pues hay que ver la viabilidad. Se puede realizar, tengo la tecnología para hacerlo, o tengo con quién hacer esa técnica, pues va. Pero si no tengo, pues así yo puedo hacer la investigación de frontera más interesante del mundo, pero si no tengo cómo realizarlo o dónde realizarlo, pues va a ser prácticamente imposible que avance. Y les decía, bueno, objetivo científico claro, que un análisis de plantas, miren, eso es algo que a mí realmente yo he visto que prácticamente la gran mayoría, si no es que casi todos los proyectos en los que he estado o he participado, prácticamente la mayoría carece de esto, de cómo voy a utilizar mis datos. O sea, ok, yo estoy planteando que voy a tener, regresemos a este estudio, ¿no? De la cantidad de proteína que tenga el frijolito. Bueno, ya sé cómo lo voy a cuantificar. Ya dije, bueno, lo voy a hacer por bromatología, estudio bromatológico. Ok, tengo los resultados. ¿Y ahora qué hago con esos resultados? Yo tengo que tener claro qué voy a hacer. Bueno, si mis resultados presentan estudios de normalidad, ¿qué pruebas voy a utilizar? Si no presenta normalidad, ¿qué pruebas voy a realizar para ver si realmente existe una diferencia? Y antes de todo eso, ¿qué prueba estadística tengo que hacer yo para ver que mis resultados contengan normalidad o no tengan normalidad? Y en base a eso, presentar si son con normalidad, que tengan media y desviación estándar, si no tienen normalidad, mediana, percentil 5 y percentil 95, para presentar mis datos. Y de acuerdo a eso, ¿qué prueba estadística voy a utilizar? Si son paramétricas o no paramétricas, etcétera, ¿no? Entonces empiezo a desglosar todo lo que voy a hacer, qué pruebas estadísticas voy a hacer para analizar los datos y que esos datos realmente me den un resultado contundente o sugerente, por lo menos, de si hay diferencias o no hay diferencias. Porque muchas veces, muchachos, al hacer un mal análisis de datos, puedo, realmente decir, es que no funcionó, no sirve para nada, pues es lo mismo, no encontré diferencia. Ojo, ¿está bien hecho tu análisis de datos? ¿Hiciste las pruebas adecuadas? ¿Las pruebas que estás planteando son las correctas para interpretar esos datos? Si no salió nada y hiciste todo correcto, bueno, pues no funcionó. Y ojo, porque esa también es otra situación. Muchas veces ha ocurrido que hay proyectos que dicen, yo voy a ver si que haya diferencia. Y resulta que no hay diferencia. No sirve. No sirve, no es que no sirva. Es que precisamente, pues ese planteamiento no funciona o que hayan hecho algo mal y muchas veces hasta se inventan datos, ¿no? De que, híjole, es que no salió lo que yo decía mi hipótesis y por eso está mal mi investigación. No es que esté mal, pues es que simplemente no funcionó la hipótesis y eso es válido. Si no se funcionó, ni modo, pero es válida la hipótesis. No siempre tiene que ser, lo que la hipótesis diga tiene que salir forzosamente al 100%. En el camino van a ver que muchas veces la hipótesis no es aplicable o no se puede comprobar, al contrario, se desecha, pero eso es válido. Inclusive hay revistas internacionales que publican ese tipo de investigaciones, en el cual los resultados no se realizó o no se fue de acuerdo a la hipótesis. Y de hecho esos trabajos son los más interesantes, porque lo más fácil es decir, sí, sí fue de acuerdo a la hipótesis y porque es similar a lo que hizo fulano, sutano, mengano y perengano, hicieron algo similar y fue igualito, entonces sí es válido. Pues es lo más fácil. Lo difícil es cuando encuentran resultados contradictorios. Híjole, a nosotros vimos que el crecimiento del frijolito, la cantidad de proteína con el medio enriquecido, con la cáscara de mango, fue menor al obtenido de forma natural, ¿no? Silvestre, sin abono. Esto es diferente a lo que publicó García Chávez en el 2017, en el cual él encontró esto. Sin embargo, la diferencia radicó en que él utilizó la cáscara y la pulpa y nosotros solamente la cáscara, por lo cual algún tal cosa, ¿no? Entonces tengo que empezar a ver por qué no salió, ¿no? Entonces, ese es el meollo del asunto. Muchas veces puede que no salgan,
pero no significa que esté mal nuestro trabajo, siempre y cuando nuestro análisis de datos sea adecuado, nuestro objetivo sea adecuado, nuestro planteamiento y metodología sea adecuada. Todo esto le da validez científica. Muchas veces dejamos de lado cómo voy a analizar mis datos, ¿no? Entonces, muchas veces nada más que aunque se haga la metodología con eso, hay que ver cómo voy a interpretar esos datos. Es una parte muy, muy importante. Y obviamente, pues también la calidad científica de los investigadores, ¿no? Si es un científico, un investigador reconocido, si es un investigador que publica, si es un investigador que tiene titulados, si titula en tiempo y forma. Un consejo que les doy, muchachos, pensando que la mayoría de ustedes, por el área en que están, van a buscar un posgrado, váyanse al posgrado que les guste. Sin embargo, chequen siempre su director de tesis. Chequen que su director de tesis, principalmente en posgrado, el nivel de licenciatura, pues hay más o menos, la mayoría con los propios recursos lo sacamos adelante. Pero en cuestión de investigación ya de frontera, de posgrado, como es de frontera, pues necesitan más recursos. Entonces, chequen que con quien quieran trabajar el posgrado, tenga recursos pueda conseguir recursos para sus proyectos. Porque si no puede conseguir recursos para sus proyectos, pues nunca van a salir. 2, que ese investigador publique de manera frecuente. ¿Por qué? Porque significa que sus trabajos los termina en tiempo y forma. Y 3, ¿qué tanto tiempo tarda en titular sus estudiantes? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me puedo ir a la mejor institución del mundo, a lo mejor me puedo ir a la Universidad de Oxford, pero mi posgrado es de 3 años y me titulo en 8, pues ¿qué voy a hacer los otros 5 años, verdad? ¿Quién me va a mantener? Y pues la beca de CONACYT, pues ya hace 3 años se terminó, hace 5 años se terminó. Entonces, siempre chequen eso, la calificación científica de los investigadores. Y bueno, también obviamente la validez científica va también sobre el conocimiento previo. ¿Qué se sabe? ¿Cuál es la relevancia? ¿Qué es lo que voy a modificar? ¿Qué nueva aportación voy a hacer o qué solución voy a dar? Por ejemplo, cuando hay resultados contradictorios, pues a lo mejor yo lo que voy a aportar es ayudar a ver si sirve o no sirve tal medicamento, el abono, si funciona o no funciona, porque, no sé, García Chávez dice que sí funciona, pero Pérez Prado dice que no, entonces pues como no hay un consenso general, pues yo voy a abonar a ver a cuál de las dos propuestas se acerca a mi proyecto, ¿no? A ver si realmente funciona o no funciona y poder ayudar a dilucidar este empate técnico, ¿no? Y bueno, pues obviamente también el conocimiento previo tanto al problema que se va a investigar y también los riesgos que pueda haber. En el caso, bueno, esto va a aplicar, la selección indicativa del sujeto va a aplicar principalmente en personas, sin embargo, los modelos igual, ¿no? O sea, por ejemplo, si voy a trabajar con ratones BALC, por decir algún ejemplo, pues todos tienen que ser generalmente de la misma camada. Si voy a utilizar machos, pues todos deben de ser machos. Si voy a utilizar hembras, todas deben de ser hembras. Deben de tener aproximadamente la misma edad, el mismo peso, etcétera, ¿no? En el caso de los animales. En los humanos es más complicado porque debe ser una selección equitativa, ¿no? Generalmente, pues la selección de los sujetos, pues debe tener sujetos que tengan lo que quiero investigar. Por ejemplo, si voy a trabajar pacientes con diabetes, pues tengo que tener un grupo de pacientes de diabetes. ¿Y con qué lo voy a comparar? Pues con alguien que no tenga diabetes. Entonces, tener 2 grupos que tengan diabéticos y no diabéticos, que tengan la misma edad, por lo menos, o pueden ser de edades muy cercanas, de la misma población, más o menos, población que sean, etcétera, ¿no? O sea, que tengan que tener ciertas características en común. Normalmente es muy complicado que se abarquen, a menos que sea una investigación exclusiva para alguna patología muy, muy, muy específica, se evita que haya grupos de situación de vulnerabilidad. Como cual, por ejemplo, los estudios de investigación, normalmente, principalmente cuando se está probando nuevos tratamientos o nuevas intervenciones, generalmente son personas adultas y generalmente son varones. Rara vez aceptan cuestión de damas o mujeres, a menos que sea algo que sea exclusivamente para el género femenino, pues ahí se sean puras mujeres.
Si es una situación en que no importa tanto el género, pues se puede conllevar que también puede haber inclusión de mujeres, ¿no? Pero sin embargo, generalmente participan puros varones. Se evita, por ejemplo, el uso de niños, porque obviamente pues, los niños no tienen la capacidad de poder decidir por sí mismos y pues obviamente por cuestión ética no se trabaja, pero les voy a repetir, a menos que sea una intervención que requiera exactamente ese grupo de edad. Por ejemplo, si vas a hacer un tratamiento, hay una enfermedad que se llama eliptocitosis hereditaria. En esta enfermedad, por decir un ejemplo, lo que ocurre es que los eritrocitos, los glóbulos rojos del cuerpo, se deforman y hacen que como están deformes, no puedan circular muy bien en el cuerpo y se destruyen. Son pacientes que tienen formas graves de esta enfermedad, pues lo que ocasionan es que pues, vivan poco tiempo o que estén con tratamiento de transfusión sanguínea durante el resto de su vida. Entonces, pues como es una enfermedad que se manifiesta inclusive desde el parto, porque el paciente, el niño, nace todo amarillo, se llama que nacen ictéricos, ¿no? Que es el famoso color amarillo, por la destrucción de los eritrocitos, incrementa la bilirrubina y da ese color amarillo. Pues como es desde nacimiento, pues a lo mejor el trabajo que yo voy a hacer del nuevo tratamiento, pues tendría que utilizar niños, ¿no? O verlo en niños, pero pues, trabajar con niños, créanme que, híjole, es una situación, por ejemplo, en cuestión de intervención, muy, muy difícil y controlada. O sea, trabajar con ese tipo de pacientes requiere muchos requisitos. Estados Unidos es sumamente controlado, sumamente rígido, te pide una serie de requisitos impresionantes, ¿no? O sea, casi la esterilidad completa del lugar y estar monitoreados constantemente, ¿no? Por los comités de investigación en salud de Estados Unidos. Aquí en México, pues bueno, son un poquito más laxos, pero bueno, sin embargo, no hay por qué dejar, ¿no? Que ocurra de forma distinta. ¿No? Por ejemplo, si es un tratamiento o es un grupo que voy a trabajar, por ejemplo, personas con cáncer, pues es un ejemplo, hay el segundo punto donde dice a todos los grupos se debe ofrecer la oportunidad de participar, a menos que haya factores de riesgo. ¿Cuál es esto? Por ejemplo, si es un grupo de cáncer y voy a ver un nuevo tratamiento contra el tratamiento común, pues todo ese grupo van a ser puros pacientes de cáncer. Todo ese grupo, digamos, tengo 100 pacientes con cáncer de mama, pues un ejemplo. 50 van a irse con el placebo y 50 se van a ir con el nuevo tratamiento que voy a probar. O tengo 150. 50 con placebo, 50 con el nuevo tratamiento y 50 con el tratamiento de elección que siempre se utilice. ¿Sale? De esos 150, cualquiera de esos 150 puede entrar en uno u otro grupo. ¿Qué significa? Que de forma aleatoria, 50 sin saber, evitando cualquier tipo de discriminación, quitando todo el tipo de discriminación, cualquiera de esos 150 puede estar o en el placebo, o en el tratamiento de elección, o en el nuevo tratamiento. No importa, cualquiera de ellos, de forma aleatoria. A eso se refiere, que todos tienen la misma oportunidad de recibir el nuevo tratamiento, recibir el tratamiento de elección, o bueno, desafortunadamente, el placebo. Todos tienen la misma oportunidad. Dice, a menos que haya factores de riesgo. Lo que decía, si voy a trabajar con personas diabéticas comparadas con sujetos sanos, pues bueno, ni modo, los diabéticos son nada más los diabéticos y aparte los que están sanos, ¿no? Pues si voy a comparar entre controles y casos y controles, ¿no? Entonces ahí sí, pues no hay cómo poderlos mezclar. Están los casos y están los controles de forma separada. Pero si no es así, pues cualquiera de los otros individuos pueden tener la oportunidad de tener el mismo beneficio. Bueno, también aquí algo importante, quienes sean reclutados deben estar en condiciones de beneficiarse si la investigación proporciona un resultado positivo. Esto también igual, repito, es para los estudios de intervención, o sea, estoy trabajando un nuevo medicamento, una nueva terapia, etcétera, ¿no? A menos que haya algo en esos pacientes que le causen daño o alguna razón científica por la cual hay que excluirlo, pues bueno, a lo mejor por la condición de que se le agravó la enfermedad, tuvo otra comorbilidad,
tuvo la enfermedad fue acelerada o tuvo otra variante de la enfermedad, pues bueno, los tengo que sacar, si no, tienen que beneficiarse. También, bueno, debe de estar diseñada para reducir al mínimo los riesgos y maximizar los beneficios, ¿no? Y obviamente, pues también hay que tener una equidad distributiva, ¿no? Por ejemplo, si tengo en un grupo, por ejemplo, de controles o los que les va a dar el, el placebo, si es heterogéneo, o sea que hay hombres y mujeres, pues no el placebo nada más porque, bueno, pues a mí me interesa que se salven los puros hombres, a todos los del control, o los que dan el placebo son puras mujeres y los que van a tener el beneficio puros hombres, o al revés, a los hombres puro placebo y a las mujeres puro el beneficio. No, debe de estar equilibrado. Si es un grupo de hombres y mujeres, pues tiene que estar la misma proporción en un grupo y en el otro. ¿Ok? ¿Se quedó claro esto de la selección equitativa? ¿Ya se me fueron? ¿Están aquí? Sí, profe, se queda claro. Ok. Y lo que decía, ¿no? Debe ser también proporción favorable de riesgo-beneficio. Lo que decía, qué tanto vale la pena el beneficio conforme al riesgo? ¿Sí? Entonces, los riesgos primero deben ser al mínimo, ¿no? Lo que decía, bueno, una punción venosa. ¿Existe un daño? Sí, pero es mínimo. No hay tanto problema, a menos que de plano no sepa sacar sangre y pues, le ponche la vena o le inyecte aire, pues puede ser riesgo, ¿no? Pero es un riesgo mínimo. Pero si, por ejemplo, tengo que quitarle un cacho de piel o de un dedo para hacer la investigación, pues ahí es un riesgo mayor, ¿no? Entonces, ahí ya no hay que valorar si realmente vale la pena el riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, hay que estar siempre muy pendientes de esto. Que el daño o el riesgo de daño sea mínimo comparado con todo el beneficio que se puede obtener, ¿vale? Y obviamente el beneficio deben de ser proporcional o superar al riesgo, ¿sí? Y el beneficio pues va a ser siempre para la sociedad. Y obviamente también algo muy importante, que muchas veces no lo aplicamos, pero bueno, siempre hay que incorporar principios de no maleficencia y beneficencia. Acuérdense, no maleficencia es que yo no voy a ocasionar un daño nada más porque sí, o a lo bruto, ¿no? Como a veces nos ocurre que vamos al hospital y nos toman la sangre y la mona o el mono que nos toma la muestra, nos canaliza, parece que está en la plaza de toros enterrando las banderillas, ¿no? Entonces, siempre hay que hacerlo sin maleficencia, o sea, no con el afán de hacer un daño o de ocasionar un mal al paciente, ¿no? A nuestro sujeto control, o porque, híjole, entró fulanita, ¿no? Y esa me cae regorda, le voy a mover ahí la aguja hasta hacerle con un remolino, ¿no? No, siempre, siempre, siempre buscar el beneficio del paciente y no maleficencia, nunca hacer daño de manera intencional. También algo que es una evaluación independiente. Ojo, esto es muy complicado, muchas veces es muy, muy difícil que lo valoren, ¿no? O sea, desafortunadamente en nuestra universidad, y no nada más en nuestra, en varias instituciones, este criterio casi nunca lo cumplen. ¿Qué es la evaluación independiente? Ok, yo tengo mi proyecto, para mí está bien escrito, ya se hizo bien el análisis de riesgo-beneficio, la metodología es la correcta, ya sé cómo voy a tratar los datos, tengo el objetivo claro, tengo la justificación, le puse la lagrimita ahí para ver que realmente es justificable el proyecto, tengo mi planteamiento del problema, o sea, tengo un proyecto, un protocolo, un proyecto de 10, ¿no? Sin embargo, eso es a mi percepción. Yo como investigador, para mí está bien. Es como ustedes cuando escriben, para ustedes cuando escriben sus trabajos, para ustedes está bien, pero ya cuando llega el maestro, ahí tiene un fabuloso cero, ¿no? Entonces, para mí a lo mejor está bien, pero ¿realmente cumple? Yo cómo sé que no estoy sesgado, cómo sé que no estoy siendo tendencioso, cómo sé que no estoy evitando precisamente estos o favoreciendo los principios de maleficencia, al contrario, ¿no? O sea, estoy haciendo un daño, realmente el daño que estoy ocasionando es mayor que el beneficio, ¿no? Que sea lo más grave. A lo mejor para mí está bien, pero no sé si realmente esté bien. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Este proyecto se tiene que ir a una evaluación independiente, que son los famosos comités de ética. El comité de ética debe ser externo al investigador principal o a los participantes de la investigación. ¿Qué significa?
Por ejemplo, aquí está, por ejemplo, David, María, Raúl y Sandra. Ustedes están haciendo un grupo de investigación más un proyecto que van a trabajar, van a hacer este proyecto, ¿no? De que van a ver un nuevo fármaco para el tratamiento de la eritrocitosis hereditaria, que les estaba diciendo. Para ustedes hicieron un protocolo muy bueno, pero les piden que obviamente, como van a atajar pacientes, sea evaluado por un comité de ética. Pero para que sea esa evaluación independiente, pues tienen que meterle un comité de ética independiente. Puede ser la misma institución, pero en ese comité a lo mejor nada más está Grecia, Adán, Juan Manuel y Sergio. Son independientes de su proyecto y entonces ellos van a tener ya una visión no sesgada del proyecto, porque ellos no participan, no tienen beneficios de ningún tipo, ni nada, ellos solamente van a ver que realmente cumple con todos estos criterios de bioética. ¿Sí? Entonces tiene que ser independiente. Ojo, muchas veces ocurre que, porque ya me tocó un proyecto donde fue, digamos, uno de los criterios que pusieron, que fue aprobado por el Comité de Ética del grupo de investigación de donde era el investigador principal. O sea, ¿qué significa? Por ejemplo, está el grupo de investigación donde otra vez está María, David, Raúl y Sandra. Tiene un grupo de investigación junto con Judith, Enrique y Miguel Ángel. Son un grupo de investigación. De ese grupo de investigación, esos 6 están formando un comité de ética, pero de esos son 4, de ellos 4 son miembros, de esos 4 miembros, que son, decíamos, Sandra, David, María y Raúl, que van a hacer este proyecto, pertenece a ese grupo, a ese comité de ética. Entonces, no pueden ser juez y parte. O sea, yo no puedo meter un proyecto a un comité donde yo soy miembro, porque estoy yo dando un sesgo, porque pues bueno, a lo mejor si son 6 y necesito tener 4 votos, pues los 4 de mi mismo grupo lo votan, que sí está bien. ¿Pero realmente hicieron una revisión? No, porque esos 4 van en el proyecto, ni modo que digan que está mal, ¿verdad? A lo mejor dicen entre ellos, bueno, hay que cambiar esto, y lo ajustan entre ellos. Pero realmente tiene una validez, realmente cumple con todos los sentidos bioéticos, no sabe, a lo mejor sí, pero pues a lo mejor no, por eso hay que buscar una evaluación independiente, ¿no? Digo porque ya he visto proyectos así, donde parte de los participantes o investigador principal dice que se sometió al comité de ética de su grupo de investigación. Pues eso es un sesgo, porque pues cómo vas a tener ser juez y parte en esta cuestión, ¿no? Tienes que ser de forma independiente. Algo muy importante que vamos a dedicar una clase exclusiva a revisarlo es el consentimiento informado. Les comentaba que muchas veces muchos de ustedes van a estar haciendo proyectos con pacientes y van a tener que hacer este famoso consentimiento informado que salió de la Declaración de Helsinki, que vamos a revisar en su momento. Sin embargo, la parte importante, los puntos importantes, o más bien dicho, los puntos que se utilizan en la práctica son estos, ¿no? Uno, qué bueno que los individuos van a participar siempre y cuando sea compatible con sus valores, intereses y preferencias. ¿Qué significa esto? Que yo no voy a obligar, por eso la decisión de ser libre, no voy a obligar al paciente, no, ahora fírmame, y vas a participar, y por qué esto, y te estoy diciendo que lo debes de hacer. O sea, no puede haber ningún tipo de coerción para participar en el estudio. Siempre, todo proceso o todo proceso de investigación, toda intervención debe de ser de manera voluntaria del sujeto de investigación. Obviamente al ratoncito, al animalito, pues no le vamos a hacer que firme su consentimiento, ¿verdad? Esto se aplica solamente para aquellas investigaciones que van a trabajar con seres humanos. Y obviamente, por ejemplo, no me acuerdo, digo, no sé si hay alguien allá de esa religión, no sé si los testigos de Jehová o no me acuerdo qué religión no aceptan transfusiones sanguíneas. Y a lo mejor si digo que tengo que hacer, que necesito investigar, les decía, por ejemplo, el de la esclerosis hereditaria, es hijo de una pareja que sean testigos de Jehová, creo que son ellos, no sé, si hay alguien aquí testigo de Jehová que me pueda corregir, se lo agradecería. Pero si no, creo que son ellos, o no sé cuál de ellos, de ese tipo de religiones, no me acuerdo muy bien, no aceptan transfusión sanguínea.
porque está en contra de sus creencias religiosas. Pues aunque yo tenga el sujeto, que en este caso es el niño, que pues, me interesa y que hay poquitos casos y salió el caso y es, híjole, casi obligarlo, no lo puedo obligar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues no está de acorde a los valores y preferencias de esas personas. No puedo ser coercitivo, no puedo obligarle, ándale, fírmale. Lo que pasó con los del streaming de Tuskegee, ¿no? Que los engañaban, los obligaban a firmar, les decían cosas, les mentían para que pudieran participar, ¿no? O sea, que entraran de esa forma, obligados. No, aquí la participación es libre, si el paciente quiere, bien, y si no quiere, buscar otro. Si el individuo acepta, pues está bien, y si no, también se puede ir. Ojo, también una cosa importante, también es derecho del paciente o del sujeto de investigación que a lo mejor dice, sí acepto. Y a la mitad del estudio dice, ¿saben qué? Yo ya no quiero seguir, me retiro. Es libre, no porque ya haya aceptado en un inicio, podemos obligar al paciente, al sujeto de investigación, no, ahora te quedas, porque tú dijiste y firmaste y te vas a quedar, no. También es derecho del sujeto de retirarse en el momento que él considere que ya no, que vulnera algo, ya sea su valor, su interés, o su preferencia, o su libertad está vulnerada, es derecho del paciente o del sujeto, poderse retirar en cualquier momento del estudio. Eso también es algo importante. Y aquí viene algo importantísimo que quiero que recalquen bien, principalmente por los que piensan trabajar con pacientes o con algún tipo de intervención en seres humanos. ¿Qué debe llevar el consentimiento informado? 1, debe informar cuál es la finalidad del estudio. 2, características de la enfermedad que se está investigando. 3, ¿qué pronóstico puede llevar esa enfermedad? 4, ¿qué tipo de estudio voy a hacer? Ojo, no lo voy a decir, por ejemplo, si es una persona que a lo mejor pues voy a hacer un estudio transversal, analítico, prospectivo, en el cual, no, o sea, también tiene que ser claro a las personas qué se le va a hacer, o sea, el tipo de estudio que se le va a hacer un estudio en el cual consiste en la toma de sangre para hacer estudios, análisis, etcétera. Y ese estudio, pues le voy a decir, bueno, ¿qué molestias puede ocurrir, no? ¿Qué molestias hay de los procedimientos? O sea, sabe que va a sentir va a ser una punción que puede ocasionar un poco de dolor, sin embargo va a ser momentáneo, pasajero, va a haber un riesgo de infección, si no está bien aseada la zona de punción, si no se hace con cuidado, si usted se mueve o hay movimientos bruscos, puede lastimarse, puede haber una ruptura de la vena o atravesar la vena por tal cosa. ¿Qué beneficios para ustedes? Que los análisis clínicos que se le van a hacer son gratuitos y se le van a entregar a usted para que se controle. Por ejemplo, si voy a investigar perfil glicosilación de proteínas en pacientes diabéticos, porque pues, se ha visto que los pacientes con diabetes y la infección, al paciente no le interesa tanto saber cómo está glicosilado sus receptores linfocitos T, pero bueno, como tengo que asociarlo con algún parámetro, por ejemplo, va a determinar glucosa, glicosilada, colesterol, triglicéridos, etcétera. Digo, bueno, esos resultados de análisis clínicos, pues es un beneficio para el paciente y se le pueden y se le deben de proporcionar para que él, con ese paciente, con esos resultados, pueda ir con su médico y le pueden dar un mejor tratamiento, porque a lo mejor el tratamiento que está tomando no le está funcionando, ¿no? A lo mejor el paciente, pues no le está controlando de forma adecuada la glucosa, a lo mejor el paciente tiene dislipidemias, porque también el paciente con diabetes pues, generalmente cursa con algún problema en los lípidos de la sangre, ¿no? Entonces, todo eso tengo que entender, ¿no? Y bueno, también puedo darle las alternativas a la investigación, ¿no? Si usted en algún momento tiene alguna duda, puede dirigirse con el doctor, no sé, doctor Sergio Arturo tal, o con la doctora Alicia Abigail Hernández, y con él al tal teléfono, y ellos les va a decir, les va a comentar cualquier duda o sugerencia y les va a atender, ¿no? Generalmente tiene que ir el nombre del investigador principal y un teléfono o un correo en el cual el sujeto que vaya a participar pueda comunicarse. Debe de haber alguna forma de comunicación, cosa que en muchos casos no ocurre, ¿eh? En muchos casos
nada más dicen, yo acepto participar en el proyecto fulano de tal y fírmele. Pero nunca le dicen ni cuál es el riesgo, ni cuál es el beneficio, ni qué tipo de estudio, ni qué moles va a tener, cuál es el pronóstico, qué alternativas puede tener, a quién dirigirse si tiene dudas o preguntas, con quién puede recoger resultados. O sea, no. Es muy escueta y bueno, en caso de investigación sí tiene que tener todos estos requisitos, ¿no? Porque es derecho del paciente, ¿no? Y bueno, también debe de que el paciente, el sujeto de este estudio, debe de estar consciente de su situación clínica, que significa que sepa que realmente su enfermedad, qué es lo que le está ocasionando, qué le puede ocasionar, qué es lo que ocurre o por qué es importante tener mejor conocimiento de su enfermedad y qué beneficios puede tener él y sobre todo qué beneficios puede aportar al conocimiento de la enfermedad, ¿no? Y obviamente esto pues también se aplica por necesidad del respeto a las personas y sus decisiones autónomas. ¿Qué significa? Que es precisamente que la decisión del paciente al final de cuentas es exclusiva de él. Si él en algún momento quiere retirarse o no quiere participar, es el derecho y siempre se le va a estar respetando. Nunca hay que coercivarlos, nunca hay que obligarlos, nunca hay que imponerles, nunca hay que tenerlos ahí maniatados, ¿no? Que ahora sí, pues tú firmaste, te amuelas y tienes que cumplir, si no te demando, si no, no. Nada de eso es aplicable. ¿Ok? Y obviamente, bueno, ya los que están inscritos, el que hecho que hayan aceptado participar no significa que, bueno, ya participaron y ahora sí les doy una patada en la canilla, ¿no? O sea, no, sigue manteniéndose como un sujeto de investigación y por lo tanto debo tener y mantener ese respeto a sus personas que aceptaron participar, ¿no? En el cual, bueno, lo que les decía, si el sujeto que aceptó participar en un momento y después dijo, yo siempre no, bueno, ni modo, hay que permitirles la salida porque es su derecho, ¿no? Se puede permitir ese cambio y obviamente sin ninguna sanción. Ah, te fuiste, ok, perfecto, te vas ahora que vengas, ni se te ocurra aparecerte en mi hospital porque jamás te vuelvo a atender de nada, ni a ti, ni a tu familia, no, o sea, ni modo, se retiró y pues bueno, por alguna situación no quiso continuar, no pasa nada, se retira y pues continuar con los que quedan o buscar otros sujetos de investigación sin ningún otro daño o sanción a esa persona. Obviamente, privacidad y reglas de confidencialidad. Todos los datos, así como dicen cuando ustedes van a sacar un celular, que son los datos confidenciales, pues eso se queda, ¿no? O sea, nombre, teléfono, todo eso, pues no deben de estar estrictamente confidenciales, solamente pueden tenerlos el investigador principal, los investigadores de investigación, para cuestiones solamente de aclaración, dudas o algún detalle con alguna situación del paciente. Sin embargo, cuando ustedes publican ya sea su tesis o hacen la tesis o hacen una publicación en alguna revista, pues ahí dice, se reclutaron 100 personas con estas características. En ningún momento dice, se reclutó a Juan, a Pedro, a Litsi, a Noemí, a María Jesús, a Salvador, a Alejandra, etc. No, en ningún lado aparecen los nombres. Simplemente dice que, bueno, de esas personas que participaron, fueron 50, 100, 200, 1000, etcétera, participaron y estos son los resultados. ¿Ok? Por eso está la regla de confidencialidad, no compartir esos datos, ni tampoco revelar, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, tenemos un conocido que, híjole, resulta que estoy trabajando VIH y resulta que veo un conocido y es positivo y no va a estar diciendo, oiga, ya vieron que fulanito tiene VIH y seguramente, porque acuérdense que era bien promiscuo, a ver tú, fulanita, acuérdate que tú anduviste con él y vete a checar. No, no. Nada de eso es válido, debe de estar siempre en confidencialidad. Los pacientes siempre van con esa premura y muchas veces por eso hasta se salen o no quieren participar por ese miedo, ¿no? Que los estigmaticen por sus enfermedades. Y bueno, obviamente también, aunque ya haya firmado el consentimiento informado, si surge nueva información, también se le tiene que dar a estos pacientes, ¿no? Y evitar todo tipo de coerción, lo que les decía, informar los resultados, si fueron buenos, fueron malos, positivos, negativos, etcétera, análisis clínicos, como sea, ¿no? Y siempre, bueno, cuando se vaya a hacer un estudio de intervención farmacológica, siempre andar vigilando al sujeto que no vaya a tener algún tipo de reacción adversa. Y bueno, y todos estos beneficios pues tienen que ser debido a los principios, ¿no? Que habíamos dicho, beneficencia, no maleficencia, respeto a las personas, respeto a la autonomía, etcétera, etcétera.
Y bueno, ¿cuál es la secuencia? Pues es toda esta, ¿no? Uno, pues el valor social, validez científica, selección equitativa, relación riesgo-beneficio, evaluación independiente, consentimiento informado y respetar la decisión de los participantes. ¿Mm? En lo que son las primeras cinco requisitos, va a estar involucrado el diseño, ¿sí? El diseño del experimento, igual en el monitoreo debe de estar implicado o de manera implícita estar en el diseño, ¿no? Todo el monitoreo del respeto a los participantes debe estar plasmado en el diseño. Y bueno, el consentimiento informado, vean, ahí dice SEI, ¿qué significa eso? Que debe ser revisado por un comité de ética independiente. Lo que les decía, no porque en mi grupo de trabajo, mi grupo de estudio hay un comité de ética y yo soy parte de ese, por eso ya es válido. No, tiene que ser de una forma independiente. ¿Para qué? Para que realmente garanticemos que no haya algún sesgo. Un sesgo significa una desviación del estudio, que puede ser de manera intencional o no intencional. A lo mejor hubo una mala redacción de mi consentimiento informado, que a lo mejor yo no lo tomé porque le fue a hacer un daño al paciente o estoy sesgando la información o porque yo lo quiero hacer de manera arbitraria. Simplemente por descuido o desconocimiento no hice bien mi consentimiento informado y por lo tanto me está llevando sus problemas, ¿no? Por eso tiene que revisarse por un comité independiente. ¿Cómo vamos a saber que una investigación realmente es ética? Bueno, todos los requerimientos van a responder a los valores y principios universales. Las discusiones conforme al protocolo se refieren a la aplicación de los principios, no a los principios en sí mismos, si realmente están aplicando el principio de no maleficencia, beneficencia, respeto, equidad, etcétera. Si realmente tiene o si cumple las regulaciones y comités de éticas que pueda, o tiene comité ética que lo pueda aplicar, si son distintas experticias y saberes, o sea, por ejemplo, que realmente esa investigación estuvo por un comité de ética donde hubo gente que sabía de ética, de ciencia, ámbito legal, inclusive puede estar un abogado y debería de estar a un abogado en los comités de ética. ¿Por qué? Porque hay legislación en esto. Hay sanciones administrativas, sanciones inclusive del orden judicial cuando hay alguna violación hacia los códigos de bioética, sociales y culturales, ¿no? También, por ejemplo, si voy a trabajar en un grupo étnico, pues debe de haber alguien que sea del pueblo, no sé, el anciano de la tribu, del pueblo, de acuerdo a los usos y costumbres de esa región autóctona, pues debo de tener gente que sea de ahí para que pues ellos validen, porque muchas veces en grupos que son autóctonos, pues son son grupos cerrados que no son muy fácil que puedan participar y puedan entrar en esos estudios, ¿no? Entonces, debo de invitar gente de esa comunidad que participe y revise y vea cuáles son los beneficios, ¿no? De forma independiente a los que van a participar en el modelo de estudios. Bueno, ¿qué es lo que qué es lo que hace la ética en la investigación? Uno, pues que haya una beneficencia, ¿no? Que tenga un valor social o científico, que tenga validez científica, que haya una relación favorable entre riesgo y beneficio, que sea mayor el beneficio que el riesgo, ese es el rasgo de beneficencia, sentido de justicia, que al final de cuentas sea una justa selección de los sujetos, o sea, que no hay un sesgo de que, él no, porque me cae mal, él no entra, o, porque él me cae mal, o ella me cae mal, ella la voy a meter en el grupo donde no le voy a dar nada, etcétera, ¿no? O sea, que no hay una injusticia al momento de seleccionar nuestros sujetos. Tener muy claros criterios de inclusión y exclusión, eso es muy importante. Muchas veces no sabemos qué es un criterio de inclusión, qué es un criterio de exclusión o qué es un criterio de eliminación. O sea, ¿y de inclusión qué significa? Esos criterios los deben de cumplir todos los que puedan participar en mi estudio. Los criterios de exclusión no es que no cumplieron la inclusión, no. Los criterios de exclusión son criterios aparte que prohíben o que inhiben que puedan entrar. Por ejemplo, criterio de inclusión, que sean mayores de 18 años. No de exclusión va a decir que sean menores de 18 años, no. Eso ya por ende ya quedó descartado. Tiene que ser mayores de 18 años. Si yo voy a trabajar, por ejemplo,
tratamiento en grupo, un nuevo tratamiento para leucemias. Ok. Mayor de 18 años, que cumplan criterios de tener leucemia linfoblástica aguda, si es para eso. Que firmen consentimiento informado. ¿Qué va a ser criterio de exclusión? Bueno, un criterio de exclusión sería que tenga otra patología diferente a la leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Que a lo mejor tenga anemia, que tenga leucemia monoblástica, o que tenga diabetes, o que tenga, no sé, o que tenga otra enfermedad oncológica, que tenga otro tipo de cáncer, esos se van a excluir. Eso es un criterio de exclusión. No los que no cumplan la inclusión se mete como exclusión, no. Son otros criterios que aunque cumplan los criterios de inclusión, tienen algo que los tengo que excluir. Si son mayores de edad, sí, pero tienen otra enfermedad, va para afuera. Sí tiene leucemia linfoblástica, pero no es aguda, es crónica, va para afuera, etcétera, ¿sí? Esas son las diferencias. De eliminación, con que no vienen aquí, eso es ya que tengo todo. Por ejemplo, un criterio de eliminación. Por ejemplo, a estos pacientes les tomé muestra, pero híjole, la muestra se degradó, fue insuficiente, va para afuera. Ese es un criterio de eliminación porque ya los acepté, ya están adentro, ya les tomé la muestra, pero el momento de hacer el análisis de las muestras, pues fue incompleta, se fue. Que no firmó la carta de consentimiento informado, que tiene el expediente incompleto, pues ni modo, aunque ya estaba adentro, va para afuera porque no tiene los datos completos. Esos son los criterios, hay que tener muy bien claro cuáles son los criterios para tener ese sentido de justicia. Y obviamente ingresos, para permitir ingresos sujetos al estudio, ¿no? Y todo esto debe ser en un análisis independiente. Acuérdense, de forma independiente es comités de ética independientes al grupo de estudio, al grupo de trabajo. Por ejemplo, en la universidad está el comité de ética, tanto a nivel de Dirección General de Posgrado de Investigación, como creo que también hay uno en la escuela de ciencias naturales, creo que hay también un comité de ética, no sé, voy a preguntar muy bien. Eso debe ya de existir, o debe de existir. Y obviamente las personas que estén ahí, pues, por ejemplo, si yo soy de ese comité, pues yo no puedo meter el proyecto a ese comité, ¿no? Tengo que buscar un evaluador externo. Entonces, si yo soy del comité de ética y ciencias naturales, pues tengo que mandarlo a lo mejor al comité de ética de la universidad o al comité de ética de ciencias químicas, que es más o menos mi investigador par, o si no, lo puedo mandar a otra universidad, ¿eh? O sea, a lo mejor lo mando a la Universidad de Guadalajara, a la UNAM, al Politécnico, o a otro lado, a un comité de ética, o inclusive directamente al CONABIO, que ahorita ya es CONABIOética, lo puedo mandar para solicitar que ellos me avalen el proyecto de investigación. O sea, también lo puedo hacer. O lo puedo mandar al comité de ética del hospital donde voy a trabajar. También puede ser utilizarse, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo que trabajo pacientes con esclerosis múltiple, el proyecto fue evaluado por el Comité de Ética del Hospital General de México, el doctor Eduardo Liceaga. Ahí lo valoraron ahí. Y el investigador que estaba conmigo no pertenece al Comité de Ética ahí. O sea, es un investigador independiente del Comité de Ética, pero como los pacientes son de ahí, pues se tuvo que someter al Comité de Ética de ahí, y ellos lo evaluaron, lo aprobaron y trabajamos con esos pacientes. Pero fue de forma independiente, aunque era de la misma institución, pero de otro grupo. Obviamente también respeto a las personas, ¿no? Ya les decía, consentimiento informado al inicio y durante la continuación del estudio. Ojo, eso de continuación del estudio no significa que, bueno, que por ejemplo, firmé un consentimiento informado, les hice el estudio, tomé las muestras, hice el estudio y van a volver a formar consentimiento informado. No. Esto ocurre, por ejemplo, si es un estudio secuencial, por ejemplo, a lo mejor yo lo trabajo como proyecto piloto, ¿no? Una prueba piloto. Sin embargo, QSA, esos mismos pacientes tienen que volver a firmar el consentimiento informado para el nuevo proyecto o nuevo estudio ya masivo, ¿no? O a lo mejor empecé con un trabajo que quería ver, no sé, sus niveles de glucosa de estos pacientes y firma su consentimiento informado, pero yo después quiero determinar, no sé, sus niveles de colesterol, pero ya no tengo muestra. Y bueno, y si mi consentimiento informado no indiqué que las muestras pueden utilizarse en otros proyectos de investigación, porque eso debe estar plasmado. Si yo no informé que las muestras deben de estar en otros proyectos de investigación o que pueden utilizarse en otros protocolos o en otras pruebas de investigación o modelos, lo que ustedes gusten y manden, que se van a volver a estudiar para otra cosa,
Si no lo especifiqué y él no lo autorizó, en automático yo con esas muestras las tengo que eliminar. Entonces, si yo quiero hacer otra cosa, pues tengo que volver a pedir consentimiento informado para hacer otros estudios, ¿no? O sea, como vemos, sí son cuestiones muy estrictas que muchas veces no lo vemos o lo dejamos así como que, como un requisito más, no. Por algo están ahí, ¿no? Es para garantizar salvaguardar los valores, principios de esta persona, ¿no? Y sobre todo los riesgos de esta persona. Obviamente que también, pues si se quiere retirar de la investigación de estudio, lo puede hacer de forma libre, sin ningún perjuicio en su persona, y bueno, cuidar siempre el bienestar de este sujeto. ¿Cómo va a ver si tiene una beneficencia mi proyecto? Bueno, ¿qué se puede mejorar el diseño? A lo mejor dice, bueno, yo hice este proyecto, lo sometí a otro comité y sabes que yo creo que esta metodología no es muy adecuada, mejor utiliza esta, ya va a mejorar el diseño y por lo tanto tiene un mejor beneficio, ¿no? O a lo mejor dice, bueno, es que en lugar de que tomes 500 mililitros o que utilices tanta cantidad de sangre, utiliza microtécnicas de tal forma para que no utilices tanta muestra o no le traigas tanta muestra al paciente y a lo mejor necesitas menor cantidad de muestra sanguínea o de muestra biológica y por lo tanto también reduces la contaminación o el riesgo biológico, ¿no? Porque ese es otro cuento también que vamos a ver después. Entonces, todos esos hay que ver que si hay beneficio, ¿no? También cuáles son los riesgos. Se pueden minimizar, por ejemplo, si le tomo la muestra sanguínea con jeringa, híjole, puede correr el riesgo que al momento de vaciar en los tubos se puede embolizar, pues mejor utilizo sistema Vacutainer y ya los tubos ya traen anticoagulante y los voy utilizando conforme los vaya ocupando, ¿no? Entonces, se puede minimizar el riesgo, claro, también al tener menos funciones, pues garantizo que haya menor riesgo de contaminación, de que se infecte, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, que el conocimiento o que el paciente tenga un mejor conocimiento de su control de glucosa, ¿no? Se puede llevar al máximo, claro, a lo mejor no nada más le doy su perfil, ¿cómo se llama? Su análisis de glucosa en sangre, a lo mejor le doy también hasta la hemoglobina glicosilada para ver cómo ha estado los últimos 3 meses sus niveles de glucosilación de proteínas, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, tengo que ver, con estas 3 simples preguntas, bueno, estas 5 preguntas, debo de saber si yo las puedo contestar de manera adecuada, correcta y puedo contestar sin tutorear en beneficio de mi paciente, significa que estoy teniendo una buena beneficencia. ¿Cómo voy a valorar el respeto a las personas? Entonces, pues primero, pues sabiendo cómo voy a llevar el proceso de consentimiento informado. Tiene la autonomía el sujeto, la máxima autonomía, o sea, no hay ningún problema, ninguna sanción si se retira o no acepta participar. ¿Cómo es el protocolo que maximiza la autonomía? Si tiene la libertad, porque también el paciente, pues, ¿saben qué? Pues ya no participo y quiero que me regresen mis muestras. Es derecho del paciente, ustedes tienen que regresarle sus muestras sanguíneas, sus muestras, ¿no? Si le tomaba un suero, pues le regresan sus sueros. Si tomaban sangre, pues bueno, a lo mejor la sangre ya se degradó, pero tengo DNA, tiene material genético, se tiene que regresar al paciente si él pide o solicita retirar toda muestra biológica del paciente. Se le tiene que entregar, es derecho del paciente. ¿Qué elementos adicionales de protección pueden incluirse en poblaciones vulnerables? Por ejemplo, lo que hacemos cuando trabajamos con niños, la utilización que el padre o tutor firme, que esté consciente, etcétera, ¿no? Si es una persona con capacidades diferentes, pues también que el responsable, si te acepta o no participar, y depende cómo es el proyecto. Y bueno, y también cómo voy a llevar al máximo la protección y privacidad del sujeto. Por ejemplo, que la base de datos no esté circulando por todo el mundo, ¿no? A lo mejor al paciente no le pongo, por ejemplo, está en el primer protocolo, pues tiene todos los datos del paciente para conseguir darle los informes, lo que se requiere. Pero ya, por ejemplo, los estudiantes o los que siguen, pues a lo mejor nada más le doy un código o doy las muestras con código, que no me permitan que el que esté haciendo el análisis identifique a quién le pertenece, simplemente con los códigos pues ya va a poder sacar los resultados, ¿no? ¿Para qué? Para que no se divulgue la información de la privacidad de las personas. En cuestión de la justicia, ¿cómo podemos asegurarnos que ingresar los sujetos al estudio se beneficiará, la población escogida se beneficiará? ¿Realmente beneficia a la población, esa población? ¿No la beneficia? ¿En qué la va a beneficiar? ¿Cómo la va a beneficiar? Y bueno, y también hay que ver que cuando escojamos al estudio, no sea de forma injusta solamente una persona, lo que se decía, bueno, pues a lo mejor yo nada más quiero escoger para los diabéticos, pues pura
puro güero de ojo color, o quiero nada más puros hombres, o nada más puras mujeres, o nada más personas que sean delgadas, o nada más, siempre, obviamente, que si no es un criterio de, 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 de exclusión o de inclusión, pues bueno, del peso a lo mejor sí puedes que te puedas sesgar, ¿no? Que a lo mejor yo quiero que sean puras personas que tengan peso normal, porque bueno, la obesidad se ha visto que me puede alterar parámetros importantes que quiero yo medir, pues a lo mejor que nada más tengan peso normal. Y bueno, ni modo, porque así está el diseño, solamente porque está el diseño del proyecto, no porque sea una forma de discriminación. O sea, en pocas palabras, para garantizar el sentido de justicia, tengo que garantizar que no haya algún tipo de discriminación hacia la población que pueda participar en mi proyecto de estudio, ¿no? Y eso, ¿cómo lo voy a hacer? Haciendo más justo los criterios de inclusión y exclusión. O sea, si yo lo voy a hacer en una población que sea una etnia, pues lamentablemente pues solamente puedo tener personas que sean de esa etnia, ¿no? Porque va dirigida a esa población. Y buscar que esa población se beneficie en algo, pues ya sea los resultados de su estudio, a lo mejor yo tengo la capacidad de que trabajo con un médico, pues que el médico les dé un control biológico, a lo mejor tengo el apoyo de la industria farmacéutica, que a lo mejor conseguir muestras médicas o tratamiento para esa paciente, ¿no? En conjunto con un médico, de acuerdo a los resultados que arrojó el estudio, ¿no? Eso se refiere, que tengamos ese sentido de justicia, beneficencia y poder ayudar a esa población. Entonces, los puntos claves, hay que ver una cosa, término de riesgo, hay que entender claramente cuál es el riesgo que tiene el paciente, si es una punción, si puede tener perder la vida, si puede perder algún órgano, algo, ¿no? O sea, qué riesgo puede tener el paciente, qué beneficios va a tener el paciente, no tanto para mí, o sea, qué beneficio tengo yo para investigación, titularme, no, o sea, qué beneficio va a tener ese paciente. Y bueno, también hay que tener en cuenta la ética del placebo cuando estamos haciendo ensayos clínicos, ¿no? En este caso, el placebo, pues les decía, no porque, pues solamente porque estos me caen mal o a este grupo, como pasó con los de Tuskegee, ¿no? Que, bueno, porque son por cuestiones raciales o algún tipo de discriminación, pues les voy a dejar a todos ellos el placebo y los tratamientos que puedan curar o tener un beneficio solamente a las personas que a mí me caigan bien. No, por eso se hacen ensayos inclusive de doble ciego. Muchas veces el investigador principal no sabe a quién le toca. Por ejemplo, la industria manda sobres sellados con un código en el cual dice, bueno, este código pues se lo vas a dar al primer paciente que llegue, está el segundo, está el tercero, etcétera. Y ellos tienen codificados qué cosa tiene cada sobre. O sea, si en uno tiene el tratamiento, en otro sobre va a tener el placebo, en otro tratamiento, por ejemplo, para evitar eso, ¿no? Que haya algún tipo de sesgo o de presunción o de discriminación, ¿no? También la relación entre el investigador con el personal. Esto es importante, muchachos. Ojo, ojo. Principalmente en posgrado. Pero bueno, cuando hagan ustedes esos proyectos de tesis, ya sea de licenciatura o posgrado, siempre vean que realmente puedan trabajar con esas personas. Porque créanme, a mí me ha tocado ver en exámenes de doctorado, pues, imagínense, de doctorado, donde los estudiantes con su director de tesis se avientan las cosas, ¿no? Porque salieron ya muy mal, ¿no? Terminaron mal la relación y casi se tituló el muchacho y se mandaron mucho a la fregada cada uno, ¿no? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado que la relación del grupo de trabajo sea armoniosa, que puedan trabajar en conjunto para evitar eso, que haya problemas de algún tipo, que, bueno, porque ya me cae mal, pues ya me quiero ir o que quiero inventar, porque también ha habido casos, o sea, ha habido el caso muy grave de una estudiante desafortunadamente egresada de biología experimental que estuvo en posgrado en la universidad, que se le ocurrió falsear resultados, ¿no? Y el investigador principal se dio cuenta, la corrió y bueno, la chica sintió que le vulneraron los derechos, se hizo un relajo tremendo y el investigador principal, pues demostró con pruebas que la chica había falseado resultados y que por eso la habían sacado del proyecto, ¿no? Pero mientras en las redes sociales, pues el pobre investigador le dieron con tubo, ¿no? Que cómo, pues así, por eso, esos prepotentes y todo, pero pues muchas veces no nos podemos a pensar, a ver, espérame, te estás oyendo nada más una versión y la otra versión, ¿qué onda? ¿Sí? Entonces, esas relaciones hay que tener mucho cuidado. Y obviamente también con el investigador con los sujetos, ¿no? Con los controles, con los pacientes y todo. Si yo, pues,
aunque sea el premio Nobel de Medicina 2011, y yo voy a dirigir una investigación y al paciente que va a participar lo trato con la punta del pelo y le meto casi una patada, pues como quiero, ¿verdad? Que sea realmente una investigación lo más ética posible. Es prácticamente imposible. Estas son algunas revistas, algunas publicaciones que tiene la CONABIO, en el cual sea importante que le hicieran una revisada, una checada. Algunas las vamos a revisar así a grosso modo, sobre precisamente todo lo que tiene que llevar con el ámbito bioético, ¿no? Desde la divulgación, vamos a ver eso de la muerte digna, que es un tema interesante, porque apenas la semana pasada en España ya se autorizó en ciertos casos la eutanasia, que es un tema muy, muy controversial y tienes un dilema bioético que a lo mejor no es tanto de investigación, pero es un tema interesante para que vea que la bioética no nada más es lo que yo voy a hacer en el laboratorio, o sea, involucra muchas cosas, ¿no? Y entonces la muerte digna, eso es algo importante. Aquí hay también publicaciones de la muerte digna en cuestiones aquí en México, ¿no? Y bueno, les decía justicia distributiva y salud. Les digo, muchas publicaciones de bioética, aunque no lo crean, lo hace por lo menos los de la UNAM, los hace ¿cómo se llama? El programa de Derecho y Abogacía de la UNAM. O sea, la parte jurídica de la UNAM hace muchas publicaciones de bioética, por eso decía, aunque parecía raro, pero realmente en un comité de bioética debe ir hasta un abogado, porque hay cuestiones legales y normativas que solamente ellos pueden manejar y que conocen las sanciones, ¿no? Entonces, el marco jurídico es muy importante, por eso el comité de ética debe llevar un abogado, forzosamente. Y más está especializado en este tipo de situaciones. Por ejemplo, también por ejemplo, este es un libro de ética y la investigación integral científica. Es un libro que, bueno, que promueve la cultura ética en la investigación. Lo hicieron ellos con el CONACYT. Y bueno, es un libro muy interesante que nos permite ayudar o verificar realmente cómo debemos comportarnos en una investigación. Nosotros muchas veces ponemos de lado esto, ¿no? Son cuestiones que a veces nos parece aburrido, nos parece tedioso, pero bueno, nos permite conducirnos de manera adecuada, ¿no? Evitando o procurando evitar los principios de explotación o promover la explotación de los pacientes. ¿Vale? Bueno, son los datos de contacto de la encargada del Comité de Bioética. No sé si tengan, esta es la dirección que les decía, con bioética, mexicosalud.gov.mx, donde se puede encontrar todo lo relacionado acerca de la investigación clínica en México, ¿no? Todos los documentos, los vamos a revisar varios de ellos en clase, y es la encargada, la maestra Erika Judith Salinas, de esta área, ¿no? Y este es el comité, es la dirección otra vez, la Comisión Nacional de Bioética, que es el órgano que en México nos regula en todos los procesos de investigación a nivel nacional. ¿Dudas y preguntas hasta el momento? No, profe, todo bien, todo cool. Ok, ¿los demás nada? No. Ok. No, es Sí, todo todo. bien. Ok, si no hay otras preguntas, detengo la grabación.